El tema que vamos a tratar es crecimiento físico del nacimiento a la pubertad. Esto se da una vez el bebé nace. Podemos notar las comparaciones físicas debido a los factores que los rodean. La curva de distancia de crecimiento es el proceso de adquisición a lo largo de los años. Esto va desde el momento del nacimiento hasta los 20 años promedio y resalta los momentos más característicos. Esto va a hacer siempre diferencia en las edades, en los niños y en las niñas. La curva de velocidad del crecimiento físico es la cantidad ganada cada año en centímetros, en kilogramos, en gramos, donde se manifiestan momentos de desaceleración, estabilidad, aceleración, punto culmen del crecimiento y final del crecimiento. Aquí lo podemos notar en las gráficas. Las proporciones corporales y ritmos de crecimiento es el crecimiento humano compuesto por diversos sistemas corporales que están en constante crecimiento, pero no todos al mismo ritmo ni al mismo tiempo en la misma porción. La parte se divide en 4 partes, que es la parte linfoide, que estas son las defensas del organismo. La parte cefálica, que es el cerebro, que se dice que el cerebro de un niño es grande en relación con el de un adulto. La parte general, que habla del organismo como tal, o sea, los organismos de las partes respiratorias, la musculatura y las dimensiones exteriores. Tienen un momento de aceleración, estabilidad y aceleración. Y la parte reproductora, que como lo podemos ver en los primeros años no tiene gran rasgo característico, puesto que cuando inicia la pubertad se ve su cambio. Las porciones corporales varían debido a las ganancias de las diferentes partes, como el aumento del tamaño y el peso. Aquí podemos observar las diferentes porciones y crecimiento del cuerpo a partir del niño a ya ser un adulto o joven. Bueno, podemos notar que siempre van a haber diferencias entre los órganos de la mujer y del hombre. Tipos corporales. Es observable que a medida que van creciendo los jóvenes van adquiriendo ciertas características que los hacen diferentes a los demás. Es por esto que varios autores hacen la clasificación de esas características y por ende una relación en cuanto a la salud física, mental y de la personalidad. En el texto destacan a un autor y Ed Sheldon. Él fue médico y psicólogo de los años 40. El primer componente que él menciona es la endomorfia, que hace referencia al predominio de las redondeces del desarrollo visceral, también la tendencia a la obesidad y su masa es bastante flácida. El segundo componente es la mesomorfia. Su predominio es lo muscular y lo óseo. Son sujetos relativamente fuertes como podemos observar en la imagen. El último componente es la ectomorfia. Su desarrollo muscular y visceral son débiles, son sujetos de extremidades delgadas y largas. También encontramos como Bayer, un autor que menciona en el texto, hace relación de esta clasificación con los rasgos de la personalidad. Él plantea que los endomorfos son sujetos bastante sociables y tienden a tener una avidez por la comida, relación y necesidad de los demás. Los sujetos mesomorfos son de gran nivel de actividad física, tendencia al dominio, al poder y son valientes. Los ectomorfos tienden a tener el deseo de ocultarse, de estar solos y la tendencia de la inhibición. De los diferentes sistemas corporales. Primero hablaremos del sistema nervioso, el cual va directamente ligado al cerebro, el cual nos muestra un crecimiento y maduración rápido de él. Podemos ver dos fases, entre ellas podemos encontrar la fase prenatal y la fase postnatal. Primero hablaremos de la fase prenatal, la cual nos dice que a los 3 meses de vía intrauterina las células de la corteza cerebral se organizan. Ya a los 6 meses se estratifica el cerebro tomando apariencia y forma más adulta. De los 6 meses intrauterinos a los 4 años postnatales
se genera el impulso de crecimiento cerebral y de los 4 años postnatales hasta los 30 años de edad ya se genera el impulso de crecimiento cerebral más madurado. Tanner nos dice que a partir del 7º mes no hay células nerviosas y aparecen más bien la formación de núcleos nerviosos y la osificación del cerebro. Ahora vamos a hablar de la fase postnatal, la cual nos dice que desde el nacimiento a los 6 meses de edad se empieza la formación de la audición y la visión a partir del sistema vestibular, que es el precursor de la audición y la visión. A partir de allí se empiezan los movimientos rudimentarios y la relación con el entorno y las áreas primarias. Vamos a empezar a ver que a los 9 meses el peso del cerebro es el 50% a comparación de la del adulto, y ya vamos a ver que ya a los 2 años vamos a encontrar la formación cerebral del 75% del peso normal. Ahora vamos a ver el segundo sistema de crecimiento corporal, el cual es el sistema esquelético. Principalmente se origina como un tejido cartilaginoso que primero se estratifica y posteriormente a él se endurece. A continuación vamos a ver el hueso, que tiene forma tubular, y principalmente vamos a identificar cuáles son sus partes. La primera parte que vamos a identificar son las partes exteriores y cuáles son las membranas que rodean el hueso. La primera membrana que vamos a identificar es el periósteo, la cual es el recubrimiento total del hueso alrededor de él. La segunda parte que vamos a identificar es el pericondrio, el cual se encuentra en las partes externas del hueso, o sea, en cada esquina del hueso, las cuales son el recubrimiento del cartílago del hueso. Bueno, principalmente el cartílago tiene como función principal simplemente es una superficie lisa de baja fricción para dar una correcta rotación al hueso en la conjunción de este. Lo vamos a encontrar simplemente en las cabezas del hueso, en las cabezas externas, y junto con ello vamos a encontrar dos tipos de huesos. Vamos a encontrar el hueso esponjoso y posterior a él vamos a encontrar el hueso compacto. Principalmente vamos a explicar qué es el hueso esponjoso. Principalmente formado por trabéculas y pues es donde se forma y se deposita la médula ósea roja. Es principalmente el recubrimiento de sangre y principalmente le da la lubricación y también la nutrición al hueso. Y ahora, si hablamos de la materia y del hueso compacto, vamos a hablar sobre la materia sólida del hueso, que es la parte más dura y estratificada y la parte más endurecida de la parte tubular del hueso. Ahora sí vamos a hablar de la parte tubular del hueso, no vamos a hablar de las como tal de las cabezas, sino vamos a hablar simplemente de la parte central del hueso. Esto lo podemos llamar diáfisis, que principalmente es el recubrimiento de la parte alargada del hueso. Va pues prácticamente directamente ligado con el periósteo. Y ahora vamos a encontrar, ahora sí vamos a hablar de las cabezas del hueso. Vamos a encontrar ahora en la parte posterior, vamos a encontrar la epífisis proximal, que se encuentra en las superficies articulares, junto con el hueso esponjoso que acabo de explicar, y se encuentra la médula ósea roja y también las trabéculas. Vamos a encontrar entonces la epífisis proximal y la epífisis distal. Ahora bien, vamos a ver ahora la parte más pequeña del hueso, que la conocemos como la metáfisis. El tejido adiposo. Primero vamos a dar una breve conceptualización acerca del término, que principalmente la vamos a dar pues de una manera fácil para poder entender. Vamos a ver que la principal función del tejido adiposo es almacenar grasa. Actúa como un aislante térmico y también es el principal protector de los órganos internos del cuerpo. También es el encargado de dar energía, y posteriormente a ello vamos a ver, digamos, ahorita estamos viendo los pros del tejido graso, sin embargo vamos a ver algunas consecuencias
de tener, digamos, un exceso de tejido adiposo en el cuerpo. Vamos a ver algunas variaciones y cuáles son ellas. Primero vamos a ver que la evolución de la grasa subcutánea pues es una progresión, digamos, complicada. Vamos a ver que el espesor aumenta del nacimiento de manera constante hasta alcanzar su máximo en los primeros momentos de vida, ya pues más o menos hasta el 9º mes, para ir disminuyéndolo progresivamente hasta los 6 a los 8 años de edad, y ya pues al momento de, digamos, seguir la adolescencia, digamos, de seguir la pubertad hasta llegar a la adolescencia, vamos a ver un aumento progresivo del peso corporal. Esto nos lleva a tener un fenómeno que se llama el fenómeno puppy-fat. Esto lo podemos entender como un aumento de la grasa corporal en los adolescentes. Entonces ahí vamos a insertarnos en la grasa localizada entre niños entre niños y niñas, y cuáles son sus variaciones según los sexos. Vamos a ver que existe diferencias sexuales en relación pues al desarrollo del tejido graso, que las niñas manifiestan un mayor incremento que se acentúa desde la pubertad y se incrementa más hasta llegar a la adolescencia. Podemos ver variaciones en el tejido adiposo en las niñas, en la zona abdominal y en la zona de cadera, a diferencia de los niños. Vamos a ver un estadio muy importante, que es el panículo adiposo. ¿Qué es eso? Es el utilizado como índice axiológico. Entonces es el encargado de ver en qué zonas del cuerpo se acumula más grasa. En las zonas del cuerpo que se acumula más grasa son las caderas, el abdomen, la parte posterior del brazo y la zona subescapular, o sea, la podemos conocer como el cuello, que pues son las zonas para realizar los estudios específicos para ver qué grasa corporal se tiene desde la adolescencia. No obstante, ya para redondear la idea, vamos a ver que simplemente podemos decir que la masa grasa del cuerpo varía. ¿En qué? En términos, podemos ver hereditarios, en términos exteriores, como puede ser la alimentación, y también lo podemos ver esencialmente en el régimen de ejercicio o actividad física que realice el niño. Ahora bien, podemos ver esas variaciones y pues sus principales consecuencias. El cuarto sistema del cual vamos a hablar ahora es sobre el sistema muscular o tejido muscular. Principalmente pues es el responsable del movimiento de los organismos vivientes y de sus órganos internos. Principalmente está conformado por miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse o de dilatarse. Como podemos ver en la gráfica, vamos a encontrar tres tipos de células en el tejido muscular. Entre ellas vamos a encontrar primero la célula cardíaca, la célula muscular esquelética y la célula muscular lisa. Bien, primero hablaremos de la célula muscular esquelética, la cual tiene como principal función la contracción para posiblemente facilitar el movimiento de todo el cuerpo y de todas las partes de él. Vamos ahora a encontrar la célula muscular cardíaca, que forma parte de la pared o del recubrimiento del corazón y facilita la conducción del impulso nervioso y la conducción de la médula ósea roja. Por último, vamos a ver la célula muscular lisa, que se encuentra en las vísceras, como lo podemos ver en la gráfica. Se encuentra en las vísceras huecas, se puede ver prácticamente algunos orificios en el músculo liso, y se encuentra en la mayor parte de los huesos sanguíneos. Algunos factores predominantes del tejido muscular pues siempre ha sido resaltado por diversos autores como uno de los más importantes durante el crecimiento hasta la posterior adolescencia. Está directamente relacionado con el rendimiento físico,
y principalmente con la actividad y la tasa de actividad física en el desarrollo muscular nítido. El máximo aumento de la fuerza muscular se realiza tras el máximo alcanzado por la estatura, es decir, entre más estatura, más fuerza se obtiene el cuerpo. Y por último, vamos a ver también que la contribución de la grasa, el hueso y el músculo al peso corporal debe ser tenido en cuenta por los diversos expertos en salud y también los profesionales en las escuelas para tratar y verificar cuáles son principalmente cuál es el crecimiento infantil y cómo lo podemos evaluar, mejorar y, digamos, modificar. De a mí fueron los factores reguladores del crecimiento y desarrollo físico postnatal, en los que encontramos la herencia, la acción hormonal, el sexo y factores raciales, la nutrición, los factores estacionales y climáticos y el estatus socioeconómico. Entre la herencia encontramos cómo el hombre desde que es hombre está preguntándose con respecto a las similitudes y diferencias que hay entre las personas de su misma clase, entre todos los seres humanos. Entonces encontramos la correlación que hay entre los diferentes patrones de parámetros del crecimiento con respecto a la genética y a los patrones de nuestros padres, abuelos y pues en general nuestro árbol genealógico. Encontramos también que hay una relación bastante cercana entre la genética o la herencia y las diferentes características como la estatura o el peso, dependiendo también pues obviamente del desarrollo que tengamos pues desde nuestra etapa de niñez hasta la pubertad. En la acción hormonal encontramos 4 diferentes hormonas que permiten el crecimiento y el desarrollo del cuerpo y como tal pues del desarrollo motor. Está la endocrinología es la ciencia que estudia a todas las glándulas de secreción interna altamente especializadas cuya función es promover y segregar hormonas que se manifiestan en mensajes químicos. El mal funcionamiento hormonal afecta el crecimiento y la relación del ser con los demás. Entonces, bueno, está la hormona de crecimiento o somatropina. Es un anabolizante que varía a lo largo del día, siendo más intensa su segregación o la segregación de esta hormona desde el hipotálamo en los periodos de sueño, sobre todo si el sueño se realiza en la noche, en las primeras horas. Entonces, se da en el hígado, ayuda a los cartílagos, los huesos y las vísceras al desarrollo. Para eso necesita también la acción de las dos hormonas, tanto la tiroidea como la de la insulina. La de la tiroidea es la tiroxina calorígena, permite el consumo del oxígeno y el consumo calórico, fortalece la síntesis proteica a nivel cerebral, influye en el desarrollo de los nervios hasta el final del proceso de crecimiento. Entonces nos ayuda con ¿qué? Con la maduración orgánica del cerebro, con la osificación de los cartílagos y permitiendo que el cuerpo sea proporcionado. La hormona de la insulina, tiene el origen en los islotes del Langerhans del páncreas y permite el metabolismo de los hidratos de carbono. Es un poderoso anabolizante, favorece el interior de la célula del ADN y genera también que la hormona del crecimiento se desarrolle de manera eficiente. Las hormonas gonadales y suprarrenales son aquellas que tienen que ver con la hormona del crecimiento, los andrógenos y estrógenos, el desarrollo del cuerpo como tal, tanto en los hombres testículos para que su masa y su estatura sean las óptimas, como en las mujeres también en el desarrollo pues, de todo lo que tiene que ver con el útero y los senos, etc. Y bueno, aumenta la retención de los minerales y los nitrógenos también es un anabolizante muy fuerte y nitrógeno para la síntesis proteica y el crecimiento óseo.
En el sexo encontramos la diferenciación por género. En tanto vemos que desde cierto tiempo de crecimiento, la tercera niñez, tercera infancia, hasta la pubertad, el hombre se desarrolla físicamente más rápido, o sea, en tanto estatura y peso, pero la mujer tiene factores de desarrollo más desarrollados con respecto a la precocidad del impulso pubertario. En tanto, bueno, el hombre también tiene un aumento del rendimiento físico y atlético. En los factores raciales, estamos hablando de que, bueno, dependiendo la raza o el tipo de cuerpo que se genera en las diferentes culturas, también se evidencian entonces las diferencias que hay en el desarrollo del cuerpo. Por ejemplo, bueno, tenemos que los asiáticos son bajitos y tienden su piel a ser amarilla, por obviamente el desarrollo de las hormonas. Los africanos tienden a ser delgados y altos, pero muy delgados. Los europeos parece ser que por medidas antropogénicas son los que mayor capacidad tienen de tener una mejor condición tanto de estatura y masa corporal, y la gente pues de aquí Latinoamérica son pues más bien bajitos, pero tienen una buena talla y peso corporal. Bueno, en la nutrición tenemos algo muy importante porque tenemos la principal enfermedad, que es la malnutrición. En la malnutrición encontramos que el desarrollo físico y motor no se desarrollan de la manera que se espera. Entonces el crecimiento no es el óptimo. Tiene un proceso que es el de la aparición de la malnutrición, la severidad de ese proceso de malnutrición y la duración de ese proceso. Los estudios indican que las niñas, por tener un crecimiento más estable, son las que aguantan más estos procesos de malnutrición. Los efectos, bueno, obviamente están en la velocidad del crecimiento. La velocidad del crecimiento se ve afectada, el tamaño corporal no es el mismo que las personas que sí están bien nutridas, la composición de los diversos tejidos, sea la piel, las paredes del estómago, bueno, etcétera, no son las óptimas. Bueno, hay un proceso que es el proceso de renutrición que se llama el catch-up growth. Este proceso es el que evidencia cómo en los niños que tienen malnutrición puede corregirse ese efecto generando unos procesos que permitan estabilizar las hormonas y permitir que el crecimiento se dé de una manera óptima. Entre los factores climáticos encontramos cómo, dependiendo de las estaciones y de la región en la que se encuentre el niño, se desarrolla el cuerpo. No es lo mismo el desarrollo de las hormonas, sobre todo las que anabolizan el calor, si estamos en un lugar que tiene extremo frío, como puede ser Rusia o puede ser Alaska, como en el trópico, en el que el calor entra a tener una relación con el movimiento de las células y de las hormonas que tenemos en el cuerpo. También tienen que ver las estaciones. El estudio que realiza el autor indica que en primavera y en verano el crecimiento en estatura de los niños es mayor y que en otoño lo que aumenta es el peso, obviamente pues por los cambios de temperatura que se dan. Entre las enfermedades, bueno, tenemos que la más importante es pues la malnutrición, pero también tenemos un inconveniente grandísimo, sobre todo en la tercera infancia y en la pubertad en los jóvenes, que es la obesidad. La obesidad es un proceso en el que tenemos mayor cantidad de grasa de la que necesitamos. La grasa pues es importante y es buena por el almacenamiento de energía, la reducción de la pérdida del calor y como cubierta corporal. Pero ya en exceso no permite un buen rendimiento físico y el autoconcepto de la persona se ve degradado. Entonces, para revisar si una persona sufre de obesidad o no, se tienen en cuenta dos medidas, que son las medidas antropométricas, o sea, que tan antropométricas
que son, bueno, las medidas que tiene el cuerpo de la persona y el peso en masa muscular, teniendo en cuenta la cantidad de masa en los tejidos y en bueno, en la piel. Nos podemos dar cuenta que existe un ciclo de obesidad. Entonces, quiero mostrárselos. Todo empieza con el rechazo a la actividad física que se compensa comiendo de más. Esto genera, obviamente, como lo estábamos hablando, una mayor cantidad. Bueno, como les venía explicando, el proceso o el ciclo de la obesidad tiene que ver con el rechazo a la actividad física que se compensa comiendo de más. Esto genera obviamente un exceso de grasa que pues recae en la obesidad. En esa obesidad hay un deterioro tanto de la imagen como del cuerpo pues a nivel de salud. Eso, a su vez, genera unas presiones familiares con respecto a la significación de lo que soy yo con respecto a mi familia y un rechazo de los compañeros, obviamente pues por ver diferente a la persona, que es el gordito, el lentico, entonces genera a su vez, bueno, un aislamiento y una baja autoestima, que obviamente se compensa con el comer de más y con el rechazo a la actividad física, todo en un ciclo. Bueno, muchachos. Aparte de eso, bueno, tenemos los desórdenes psicológicos que tienen que ver con la inhibición de la segregación de las hormonas por falta de relación con los demás y con el ambiente. El niño que se la pasa adentro de la casa, que no lo dejan salir a jugar o que no tiene la posibilidad de generar ese tipo de estímulos físicos para que su cuerpo se desarrolle y crezca de una manera óptima, pues no va a tener la misma capacidad que tienen sus otros compañeros de crecimiento óptimo. Y por último, bueno, encontramos el estatus socioeconómico, que son los efectos y las causas de inconvenientes en tanto al crecimiento de las personas. No es lo mismo la persona que está bien alimentada, que tiene un régimen de movimientos o de deporte o de actividad física que le permite desarrollar su potencial, que el que definitivamente no tiene la misma posibilidad. Entonces, las personas, digamos, de alta sociedad o de alto estrato socioeconómico tienen mayor capacidad de dormir de una manera más tranquila, de alimentarse de una mejor manera, y todo esto permite pues que el crecimiento sea mejor. Bueno, pasamos al último tema. Muchas gracias.